no. Otra vez el Fondo Monetario le va a prestar dinero a la República Argentina luego de aquellos 45.000 tan duros para la historia reciente argentina que le dieron al propio Caputo y también a Macri, ¿no? en el 2018. Vamos a hablar con Alejandro Olmos Gaona, es historiador argentino, viene dedicándose desde hace mucho tiempo a estudiar la deuda externa argentina, para hablar sobre esto que está pasando por estas horas. Alejandro, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, cuéntanos un poco sobre esto que está pasando, ¿no? Digamos, realmente el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que ha pasado desde el 2018 esta parte, ¿puede llegar a prestar 20.000 millones de dólares a Argentina? Bueno, en principio eso es algo que dijo el ministro Caputo y que fue desmentido a las pocas horas por Julie Cosa, que es la directora de comunicaciones del fondo, que dijo que va a ser un préstamo importante, pero ni remotamente habló de 20.000 millones de dólares, que además después se aclaró que eso va a ser entregado en algunos tramos. Ahora, hay que entender que el Fondo Monetario es un prestamista de última instancia y no quiere que un país tenga problemas con los acreedores. Entonces le presta dinero a los países para que no entren en default. Claro. Y después, como el fondo a través de sus préstamos condiciona la economía, la controla, pide ajustes y un montón de cosas, es su forma habitual de proceder, ¿no? Por eso no debe extrañarnos que en el 2018 le diera a Macri 57.100 millones, de los cuales llegaron 45 nomás, y ahora trate de ver qué hace con el actual gobierno. Lo que pasa que hay cosas que no sabemos porque las negociaciones se siguen demorando. Hace un mes y medio el presidente dijo que faltaba el moño, pero parece que el moño se ha demorado porque, bueno, ahora dicen que puede ser a mitad de abril, un poco más. Claro. Es decir, y como todo esto se maneja secretamente, no hay forma de saber qué se está negociando, qué va a aceptar el gobierno del fondo para recibir ese dinero, porque se ha llegado al extremo de emitir un decreto de necesidad de urgencia aprobado por esta lamentable Cámara de Diputados que tenemos, donde han aprobado algo que no saben de qué se trata, porque no hay detalles de nada. Claro, eso es lo preocupante, ¿no? Lo que sabemos es que los argentinos después vamos a tener que hacernos cargo de la deuda. El tema es que ¿puede haber ese secreto para el pueblo argentino o se está violando alguna ley o algún estatuto ahí? Bueno, lo que pasa es que en la Argentina siempre se ha cultivado el secretismo. En todas las negociaciones sobre la deuda jamás, no se le ha informado al pueblo, sino se le ha informado al propio Congreso de la Nación. Claro. Es decir, porque el Congreso autoriza emisiones de deuda, pero no le informan cómo se contratan, qué documentos se firman, y esto es una vieja historia, no arranca ni de Milei, ni de Alberto Fernández, ni de Macri, o sea, siempre se ha procedido de esa manera, desde la dictadura militar fundamentalmente. Entonces, y además a esto se suma que Milei es un presidente que gobierna por decreto, porque a través de un decreto, el 780, modificó la ley de acceso a la información, por la cual hay ciertas informaciones que el gobierno se puede negar a dar. Después, a través del decreto 863, modificó la ley de administración financiera, que establecía que en una refinanciación de deuda debía hacerse mejorando los plazos, los intereses y las condiciones. A través de la modificación por decreto, ahora Caputo puede hacer lo que quiera y arreglar de acuerdo a las condiciones del mercado. Y sabemos cuáles son siempre las condiciones del mercado, que tratan de obtener la mayor cantidad de beneficios posibles. Entonces, cuando se gobierna de esa manera, cuando un presidente desconoce el Estado de Derecho, cuando hay una ley de la Nación con la 27612 que establecía la obligatoriedad de que todo acuerdo con el fondo fuera discutido y saliera por una ley, y ahora sale por un decreto, y se puede esperar cualquier cosa, sin límites. Claro. Hablábamos recién del 2018, hace 7 años también estaba Caputo y fue una de las caras visibles de endeudamiento en la República Argentina. Para el Fondo Monetario, una figura como Caputo, luego de lo que pasó, ¿es una persona confiable?
¿Puede serlo? Bueno, precisamente, esa es una de las cosas preocupantes, y yo no sé si esto tiene que ver con estas demoras del fondo, ¿no? Pues bueno, formalmente Caputo es el ministro de Economía y el fondo debe respetar la imagen del ministro, pero acá hay una realidad. El Fondo Monetario no confía en Caputo, primero por lo que pasó en el año 2018. Segundo, porque en un libro publicado hace 2 años por Alejandro Werner, que fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, donde habla de lo que fue la negociación del 2018 y todo lo demás, él habla de Caputo y dice que Caputo puede ser un buen broker, o sea, un buen operador, pero que no sabe nada del sistema monetario ni financiero, y que cuando él se enteró de que lo habían designado presidente del Banco Central en el 2018, se comunicó con el ministro de Finanzas, que era Duhovne, para decirle que le parecía altamente inconveniente. Yo no creo que esa imagen de Werner y de otros funcionarios del fondo haya cambiado, mucho más cuando el fondo fue fundamental para que Caputo se fuera del Banco Central en esa época. Estaba pensando justamente en este endeudamiento que pretende el gobierno, ¿no? El gobierno dice que las cosas están bien en la Argentina en forma económica, financiera, pero cuando un gobierno va al Fondo Monetario Internacional, da la impresión de que no está la cosa muy bien, ¿no? Bueno, precisamente los gobiernos van al fondo cuando están en crisis, cuando tienen problemas de balanza de pagos, cuando no tienen recursos. Y en este momento el presidente Milei está desesperado por tener dólares que se están evaporando. ¿Y por qué se están evaporando? Por este sostenimiento artificial del dólar estadounidense, que quieren tenerlo planchado, aunque la última semana se les escapó bastante. Entonces, teniendo una enorme afluencia de dólares, el gobierno puede controlar eso, y como saben que el tema del dólar afecta eventualmente el proceso inflacionario, y como el único capital que tiene Milei es esto de haber bajado la inflación, está desesperado porque eso no se le desmande, porque si eso se altera, y bueno, seguramente va a sobrevivir no solo una crisis, sino que las expectativas que tienen de la elección de medio término se van a esfumar. O sea, depende mucho de lo que el Fondo Monetario pueda llegar a ser el futuro de este gobierno. Y sí, y por otra parte hay que ver cuánto dinero le da, cuáles son las condiciones, que seguramente tampoco vamos a saberlas, porque por más que se firme un acuerdo, es difícil que el gobierno informe cuáles son las condiciones con las cuales se ha firmado eso, ¿no? Todo es muy complicado, y además es porque vuelve a aumentar el endeudamiento externo en la cifra que nos va a dar el fondo. O sea, la deuda externa en este momento, la deuda pública en total, interna y externa, está en 471.500 millones de dólares. Una locura. Esa deuda astronómica en este momento genera intereses por más de 22.000 millones de dólares anuales. Entonces, ¿cómo un país con las dificultades que tiene la Argentina puede desarrollarse o crecer con semejante deuda y con semejante cantidad de intereses que tiene que pagar? Sí, porque no condiciona solamente el presente, sino el futuro, ¿no? Condiciona el futuro, y lamentablemente si se hace un acuerdo con el fondo, eso ya es irreversible, no hay forma de discutirlo después. Claro, ese es el tema, ¿no? Digamos, ¿estamos condenados a pagar después? Estamos condenados a pagar. No hay forma de cambiar. Sí, a ver, se puede negociar, volver a extender los pagos, nuevas renegociaciones, con nuevos intereses, pero esto de impugnar eso es absolutamente imposible. Claro, sí, ese es el tema, ¿no? Del condicionamiento permanente, porque el fondo no tiene forma de, o la Argentina como país no tiene forma de cambiar la historia en ese aspecto, ¿no? Lo que establece el fondo es casi palabra santa, ¿no? Exacto, es decir, con el fondo, cuando se hace un acuerdo, ese acuerdo es definitivo y no hay forma de discutirlo, ni solo cabe, pedir de waiver, o sea, una dispensa porque no se ha podido pagar y volver a pagarlo, pero más allá de eso no se puede hacer absolutamente nada. Para clarificar un poco sobre este presente en la Argentina, ¿para qué quiere el gobierno el dinero? ¿Para
poder sostener el dólar, que no se escape, para evitar una devaluación? Fundamentalmente para eso, porque en el decreto, cuando uno lee el decreto, ahí se dice que es para cancelar las letras intransferibles que tiene el Tesoro con el Banco Central. Ahora, se cancelan las letras, pero el dinero va al Tesoro, al Banco Central. Y ahí el Banco Central con ese dinero puede hacer lo que quiera. Y lo que quiere hacer en realidad es seguir sosteniendo artificialmente el dólar al precio que está. Claro, bien. Alejandro, gracias por el contacto, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a ustedes.